Hola, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Martínez, soy estudiante de la maestría en Administración Estratégica y a continuación les voy a presentar una evidencia de aprendizaje que tiene que ver con control estratégico y cultura organizacional. Como introducción de esta evidencia de aprendizaje, pues vamos a hablar acerca de dos temas principales, principalmente control estratégico y cultura organizacional. En cuanto a control estratégico, vamos a ver el significado, principales elementos del control, factores de control estratégico como los roles que juega, lugar en el que se realiza, fuentes de información y costo. Y en cuanto a cultura organizacional, vamos a ver qué es la cultura organizacional y sus elementos principales. Empezamos con el significado de control estratégico. Por parte de Almiñas y Galarza nos dice que es un proceso que nos permite monitorear el comportamiento del medio interno y externo en relación a los planes previamente establecidos, con la finalidad de prever posibles ajustes para el cumplimiento de objetivos propuestos. Y con respecto a Kiroban 2020, nos dice que es un proceso de evaluación que hace toda empresa para poder controlar y valorar todas las actividades y procesos que se desarrollan dentro de ella. Bien, en cuanto al tema de cuáles son los principales elementos que conforman el control estratégico, son 7 principales. Vamos a empezar con el control, ¿no? Definiciones. Pasos que vamos a llevar a cabo para la implementación del control estratégico, medición de indicadores que nos van a interesar para controlar y comparación de mediciones contra la planeación estratégica, ¿sí? En cuanto al tema de importancia, facilitadores, es decir, gente que nos va a ayudar con información o recursos para que se lleven a cabo estos elementos de control estratégico. En cuanto a fuentes de información, vamos a ver de dónde vamos a obtener la información tanto interna como externa del comportamiento de los resultados, si es información procedente del gobierno, de la competencia, o si es de dominio público o privado. En cuanto a criterio, es qué elementos vamos a integrar dentro de nuestro proceso de innovación, tecnología o marketing. En cuanto a costos, tiene que ver con la rentabilidad del proceso y de estos controles, ¿no? Tiene que ver con que sea como tal negocio, que el costo, evaluar el costo y el beneficio de la implementación de estos controles. En cuanto a tipos de control, vamos a revisar qué métodos se utilizan para medir la implementación del control estratégico, alcance, controles primarios, control de mercado, enfoque sistémico, ¿sí? Y en cuanto a síntomas, son situaciones a las que se puede enfrentar el proceso de control estratégico: falta de dirección, problemas de motivación o problemas de personal. Eh, en cuanto al tema de factores del control estratégico, primero, roles tienen que ver con los juicios que dan importancia del control, es decir, es el facilitador de ventaja competitiva en cuanto a eficacia, calidad y servicio. Si es factor motivacional para alcanzar y superar los objetivos, y si es regulador de actividades y comportamientos. Prácticamente esos son los juicios que dan importancia al control. Lugar es tipo de empresas en donde se puede implementar el control estratégico: empresas pequeñas, medianas, grandes o de acuerdo a la legislación vigente. En cuanto a fuentes de información, son referentes para tomar decisiones, es decir, se presenta una propuesta de clasificación y fuentes de información que pudieran ser útiles para conocer cómo es, de dónde procede y de dónde se encuentra la información. Estas pueden ser personales, institucionales, documentales, primarias o secundarias, internas o externas, públicas o privadas, reales o virtuales. Y en cuanto a costos, pues es una forma de evaluar la cantidad de controles organizacionales formales necesarios y comparar costos y beneficios. A mayor control del proceso, mayor costo, pero menor beneficio.
En cuanto a cultura organizacional, de acuerdo a Purcell 2016 nos dice que es un conjunto de creencias y valores y prácticas compartidas que permite a un grupo de personas enfocar todas sus actividades hacia una misma meta, ¿sí? Representa una ayuda para el cumplimiento de los objetivos de las entidades correspondientes. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la cultura organizacional? Algunos ejemplos. Primero son los valores, que son una parte fundamental. Por ejemplo, empatía, tolerancia, responsabilidad. Son valores principales que cualquier organización, pues obviamente, estima. Normas son pautas de comportamiento que sirven de guía a la gente, como por ejemplo los códigos de conducta que existen en algunas organizaciones. Creencias son concepciones que se tienen de la empresa, lo que se piensa del trabajo, del entorno. Lenguaje tiene que ver con formas de expresarse dentro de la organización, conceptos propios de la empresa. En muchos casos las empresas tienen lenguajes técnicos propios o algún concepto que la misma empresa maneja a diferencia de otros. Personajes principales que intervinieron en la historia de la empresa, como pues, aquellos personajes que formaron la empresa, etc. Y 6 son costumbres, son formas habituales de comportamiento, ceremonias entre empleados, reconocimientos. Estos son algunos elementos que conforman la cultura organizacional. Como conclusión, dejé estas dos preguntas. Primero, ¿qué elementos del control estratégico crees que son los más importantes? Yo diría el primero que tiene que ver con definición, el control, donde se definen los pasos que se van a llevar a cabo para la implementación del control estratégico, la medición de indicadores que vamos a definir para evaluar el desempeño y la evaluación que tiene que ver con comparar el desempeño de las estrategias planteadas contra las definidas. Eso considero que es uno de los elementos importantes este, dentro del control estratégico, ¿sí? Y dos, la importancia, es decir, el personal que interviene en el desarrollo de los elementos de control, que la hacen de facilitadores, motivadores o reguladores de estos procesos. Y para la segunda pregunta es de qué retos crees que se puedan enfrentar o presentar a la hora de implementar un control. Primero, eh, la falta de recursos. Puede que alguna organización, por más que quiere implementar, no tenga los recursos suficientes para llevarlos a cabo. Y segundo, que haya falta de credibilidad en la implementación o el miedo a cambiar algunos procesos. Organizaciones que tienen prácticas muy arcaicas y no quieren cambiar. Podría ser, de acuerdo a mi conclusión. ¿Sí? Y pues, al final dejo estas cuatro bibliografías que tomé, pues, obviamente, de las referencias que nos pasaron y algunas pues investigaciones de internet para poder llevar a cabo este plan.